Bueno, entonces la vez pasada nos quedamos analizando la definición de retorno. O sea, de hecho ya la hemos estado trabajando, pero ahora la formalizamos un poco más. Y entonces establecimos el retorno también como una variable aleatoria que se define en términos de una suma de variables aleatorias, ¿no? Donde hemos estado diciendo que estas variables aleatorias lo que me definen es cuál va a ser la recompensa en cada uno de los tiempos. Entonces, en este caso, el retorno al tiempo t está definido como la suma de las variables aleatorias que me describen la recompensa en los tiempos discretos posteriores al tiempo t, ¿no? Y bueno, entonces esta suma de variables aleatorias tiene una longitud que va a depender de otra variable aleatoria que denominamos por t mayúscula, que es la que me define el número total de instantes de tiempo discreto que va a tener nuestro experimento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, entonces recuerden que son variables aleatorias porque dependen tanto de la dinámica del ambiente como de la política de control, ¿no?, que estemos utilizando. Y entonces, si se fijan, de alguna manera, o sea, esto lo que hace es como que condensar realmente lo que sucede. Y bueno, lo que vamos a querer hacer también es siempre querer calcular este valor esperado, ¿no? O sea, lo que vamos a intentar hacer es calcular ese valor esperado. Y bueno, aquí haciendo énfasis es que el valor esperado que contempla toda la secuencia de eventos que sucedieron. Y comenzamos también diciendo que vamos a clasificar a las tareas en dos tipos. La primera dijimos que son tareas episódicas, y esas tareas episódicas son tareas que terminan, donde este valor está acotado, es un número finito, y entonces en ese caso lo utilizamos para modelar tareas que tienen un fin, ¿no? Y bueno, y es episódicas también porque podemos pensar que termina una prueba y empieza la otra, termina una y empieza la otra. Por ejemplo, un partido de ajedrez, si somos bien aferrados y nos ganaron, vamos a querer echar otro. Y si son aferrados como yo, no importa ganen o pierden, van a querer echar otro, ¿no? Cuando van ganando porque van ganando, y cuando van perdiendo porque van perdiendo, ¿no? Pero bueno, ojalá no sean así. O al menos para estudiar, ¿no? Si porque no lo entienden siguen estudiando, o porque lo están entendiendo siguen estudiando, ¿no? Y es como que saber seleccionar la cosa. Y bueno, entonces en este caso de las tareas episódicas, es de interés un subconjunto del espacio de estados que denotamos con S+, que son los estados terminales, que de hecho son estados en donde se marca la terminación del episodio, ¿sí? En el caso del gato, cuando llenamos el tablero o cuando hay filas de bolitas o de X, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa poder decir hacia esto? Bueno, ya, o sea, también otra cosa que hemos dicho, o sea, en estos episodios, es que vamos a suponer que hay un conjunto de estados iniciales sobre los cuales se reinicia la tarea. En el caso de los juegos hay siempre un único estado inicial, ¿no? Pero en general podríamos también tener una distribución de probabilidad sobre un conjunto de estados iniciales, donde el sistema pudiera empezar en cualquiera de uno de esos estados, también con cierta probabilidad, ¿no? Nada más es un caso un poquito más general. Casos particulares donde toda esa masa de probabilidad está cargada en un único estado, ¿no? Siempre empieza igual el proceso, ¿sí? Bueno, entonces eso fue las tareas episódicas. Ahora, por otro lado, que fue lo último que discutimos la vez pasada, es las tareas continuas. Tenemos a las tareas continuas. Entonces, las tareas continuas son tareas que no tienen un fin definido. Por ejemplo, una tarea de control donde vamos a tener que estar manteniendo a un reactor bajo los parámetros que queramos, o en el caso del robot que recoge latas,
pues ese robot podríamos pensar que siempre va a estar queriendo estar recogiendo latas continuamente. Y bueno, entonces en ese caso, donde al menos estamos suponiendo que la secuencia de eventos discretos puede tener longitud infinita, tuvimos que hacer una nueva definición del retorno, del regreso. Entonces ahora definimos el regreso para el caso de tareas continuas como una secuencia donde incluimos este nuevo parámetro que le llamamos el discount rate, o la tasa de descuento, o la tasa de descuento gamma, y lo que dijimos es, bueno, lo que vamos a permitir es otra capacidad de modelado, donde vamos a decir que el return en el tiempo actual va a estar, digamos que compuesto, igual por returns en tiempo futuro, pero vamos a permitir que mientras más nos vamos alejando en el futuro, la importancia o el peso de esa recompensa va a ir decreciendo exponencialmente con ese parámetro gamma. Entonces, la idea aquí es que las recompensas que van a venir muy en el futuro, pues tal vez no nos van a ser tan importantes para la decisión actual, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, eso nosotros lo vamos a calibrar con este gamma. Y bueno, entonces nos queda pues ya la expresión es que el retorno de tareas continuas pues es la suma desde el tiempo actual hasta infinito de los retornos, pero escalados con este gamma que va decreciendo exponencialmente. ¿Sí les hace sentido? Y bueno, con lo que acabamos, entonces después dijimos que nos iba a convenir expresar este retorno de manera recursiva, porque de hecho así es como vamos a expresar la solución al problema que queremos resolver. Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos escribir este retorno que definimos como la suma de las variables aleatorias escaladas por gamma, pues como el retorno inmediato, y luego las siguientes nada más lo que hicimos fue factorizar un gamma y la secuencia. Pero vemos que esto, ¿quién es? Pues es la definición nada más del retorno en el tiempo t más 1. Si lo miran todos, es igualito, pero nada más al tiempo t más 1. Y bueno, y entonces ya tenemos aquí esta expresión recursiva que nos describe el retorno en términos de la recompensa del primer paso. O sea, esta es la recompensa que vamos a ver en el primer paso, y este ya nada más es la definición del retorno a partir del siguiente paso, pero escalado por gamma. ¿Sí? Y bueno, ahora sí, con lo que terminamos jugando es decir que por ejemplo, para el caso de recompensas de valor 1, esta serie converge a 1 entre 1 menos gamma, ¿no? Y al final hubo un comentario sobre esta notita que está puesta acá. Y bueno, entonces, es cierto que para la serie infinita gamma nada más debe ser mayor que 0 y menor que 1, pero en el caso del contexto general aquí en aprendizaje por refuerzo, sí son correctos estos límites. Ahora, a ver, ayúdenme. ¿Qué pasa si hacemos gamma igual a 0? No le hace caso al reward. Exactamente, ¿no? Se vuelve completamente miope y nada más le interesa la recompensa instantánea. Entonces, en ese caso, lo único que intentaría es maximizar lo que va a ganar en el tiempo actual. ¿Sí están de acuerdo? Porque si hacemos gamma igual a 0, todo esto se elimina y entonces nada más intentaría, o si basamos nuestros algoritmos en el retorno, pues nada más quedaría este primer término vivo, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos un sistema completamente miope, ¿no? Que nada más le interesa la recompensa instantánea en el instante actual. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, y para el caso de gamma igual a 1,
pues lo que caeríamos es al caso anterior, ¿no? Pues no tenemos descuento y solamente sería válido utilizar gamma igual a 1 para tareas que... Exactamente, ¿no? Para tareas finitas o episódicas de las que estamos hablando. De hecho, si se fijan, si queremos ahora generalizar, podemos utilizar gamma igual a 1 si es que estas cosas no van a infinito, sino van a un t diferente del infinito, ¿no? Si de aquí tenemos un t diferente a infinito, entonces ahora ya también se valida que gamma pueda valer. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Pues a ver, vamos a jugar un poco con ejemplos. Un ejemplo, una de las tareas de control más clásicas, que es con las que uno siempre pues investiga los métodos, es un de control clásico y también de control no clásico, se le conoce como el péndulo invertido. Entonces en la tarea del péndulo invertido tenemos un péndulo y un carrito que se está moviendo hacia abajo, ¿no? Entonces nuestro objetivo es mantener equilibrado al péndulo, o sea que no se caiga hacia ninguno de los dos lados. Y bueno, vamos a jugar un poco. ¿Cuál será cuál se imaginan que sea el espacio de estados o cómo definirían el estado en este problema? Es continuo. De entrada, darnos cuenta de que es un espacio que es continuo y qué más, con qué componentes. El ángulo. Exactamente, ¿no? Súper importante este ángulo, ¿no? La posición del carrito, porque si estoy aquí, no voy a poder, por ejemplo, tomar una acción de que haga el carrito para acá, ¿no? Entonces, su coordenada, por ejemplo, en X, si es que estamos nada más moviéndonos en una dimensión. ¿Y qué más? El peso del pelo, la velocidad del carrito. La velocidad del carrito. O sea, podría ser cuál es la velocidad del carrito. Y igual podría ser también la velocidad angular del péndulo, ¿no? También podría ser interesante. Entonces eso me puede definir mi espacio de estado. ¿Sí están de acuerdo? Y efectivamente es un problema que es continuo. ¿Cómo se les ocurre fácil para encajonarlo en procesos de decisión de Markov discretos? Son intervalos. Exactamente, discretizarlo en intervalos, ¿no? Ese es, digamos que la chavito. Lo hacemos en intervalos y ya tenemos un problema que es discreto. ¿Cuál será entonces el espacio de acciones? ¿Hacia dónde se mueve con la velocidad que se mueve? Exactamente, ¿no? Una cierta intensidad y hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Está muy bien. Y bueno, ahora que es lo importante en este caso, dado que el objetivo es que esta cosa no se caiga, ¿cómo damos el reward? Imagínense lo primero que es una tarea episódica. ¿Qué me definirán los episodios en este caso? Si siguen equilibrio o si ya se cayó. Exactamente, ¿no? Podríamos tomar que se caiga como el fin de un episodio. ¿Sí están todos de acuerdo? Y bueno, entonces en ese caso de que estamos pensando que es una tarea episódica y que el fin del episodio está marcado por que se nos cayó el poste ese, ¿cómo otorgarían la recompensa? El tiempo que está. ¿Mande? El tiempo que está equilibrado. Una forma sería así, ¿no? O sea, darle, por ejemplo, recompensa positiva todo el tiempo que no se haya caído, ¿no? Y tal vez una recompensa negativa grande si es que se cae, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Puede ser, está bien. Y ahora si lo pensamos como una tarea continua, y bueno, esto como un ejemplo de que de hecho muchas veces tenemos esa libertad de modelar la tarea ya sea como continua o como episódica. En este caso la podemos modelar también como continua.
¿Cómo asignaríamos aquí o cómo proponen asignar la recompensa? Que se quede en un ángulo, en un rango de un ángulo. Por ejemplo, ese es un muy buen comentario. Nosotros podríamos asignar recompensa dependiendo de los ángulos, ¿no? Tal vez darle más recompensa si es que, por ejemplo, este ángulo está cerca de ser 90 grados, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿cuál es el problema ahí? Estás dando como un bias. Exactamente, o sea, ya estamos induciendo un bias que es muy razonable, de algo que se debe de hacer, pero ya le estamos diciendo una forma en cómo queremos que se comporte el problema. Y tal vez en este caso sí está bien, ¿no? Este bias es bueno, pero en general dijimos, no es buena idea quererle poner bias al comportamiento de mi agente en la recompensa. Pero bueno, entonces, en el caso, bueno, yo poniéndoles un bias a su respuesta, imagínense que en este caso continuo no damos recompensa nunca y nada más ponemos una recompensa negativa si se cae. ¿Cómo quedaría definido el retorno? ¿Cuánto valdría el retorno en este caso? Un número negativo, Pero lo aplazaría, ¿no? y si le vamos a dar, por ejemplo, -1 si se cae. ¿Cómo quedaría la definición de retorno? O sea, ¿cuánto valdría GDP? Pues el discount a la T por -1. Entonces sería nada más, quedaría gamma a la menos, déjenme ponerle a la menos K. Sería el tiempo, sería la recompensa en el tiempo T. Pensando que la recompensa que le vamos a dar es 0 siempre y nada más -1 cuando se cae. Entonces, ese K, ¿quién sería? El número de pasos hasta que se cayó desde T. Exactamente, ¿no? El número de pasos que se tardó en caerse desde el tiempo T. ¿Sí están de acuerdo? Sí lo miran, a ver si nos regresamos a la expresión anterior. O sea, lo que estamos diciendo es que vamos a asignar retorno 0 hasta que se caiga. Entonces, por ejemplo, aquí, si no se cayó en este tiempo, sería 0, 0, 0. Luego imagínense que se cayó aquí. Entonces ahí damos -1. El retorno sería, ¿cuánto? Menos gamma cuadrado. Entonces, en general, el retorno estaría puesto para un K, ¿no? Le puse, donde K sería el número de pasos hacia adelante que quiero, donde se va a caer. Y bueno, lo que yo quisiera es que esa recompensa sea como positiva, pero en este caso lo más chiquito negativa posible, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sí haría lo que estamos buscando, o sea, el agente debería aprender a alargar esos periodos lo más posible, ¿no? Y bueno, tiene sentido, por ejemplo, aquí, no me importa el pasado, o sea, no me importa cómo le hice yo para balancear antes, pero dado en este momento y las características de mi estado, yo hago lo que tenga que hacer para empujar la caída lo más al futuro que se pueda. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces, pues digamos que es un ejemplo de cómo asignar la recompensa. Y bueno, este también es un escenario muy, muy utilizado para probar algoritmos, técnicas, etc. Cuando estamos haciendo experimentos, aquí sí está bien. Cuando estamos haciendo experimentos, en el caso episódico, nos pudiera interesar tener un control preciso de en qué episodio estamos. Si ese fuera el caso,
Entonces nosotros tendríamos que tener nuestra anotación. ¿Qué era este SDT? El estado en el tiempo. Exactamente, ¿no? Esa es una variable aleatoria que me describe el estado en el tiempo t. Entonces, tal vez en algún momento, o ahorita nos estamos preguntando si en algún momento nos podría interesar enriquecer nuestra anotación para, además de tener el tiempo actual, incorporar de manera explícita el número de episodios. Entonces, si hiciéramos eso ahí, en ese momento tendríamos el estado en el tiempo t correspondiente al episodio 1. Generalmente eso no se hace, o sea, generalmente nada más nos quedamos con el estado en el tiempo t actual. ¿Por qué se imaginan que sea eso? Pues son independientes y no te interesa mucho. Exactamente, ¿no? Porque en realidad estamos suponiendo que los episodios son independientes unos de otros y entonces la información de qué va a suceder no es relevante, o sea, de lo que sucedió en un tiempo anterior no necesariamente es relevante para el tiempo actual, ¿no? Y de hecho, en realidad, nosotros vamos a querer pues estar calculando valores esperados sobre todos esos, sobre los tiempos y sobre los diferentes episodios. Entonces, generalmente, como dice la diapositiva, no es que abusemos a la anotación, sino que reconociendo la independencia entre los episodios, pues nada más nos vamos a quedar con la variable aleatoria ST. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, por otro lado, también si buscamos una forma de unificar la anotación entre las tareas episódicas y las continuas, una de las cosas que podemos hacer para que podamos ver al caso episódico también como caso continuo es agregar un estado absorbente al final. Estos estados absorbentes, bueno, el concepto de estado absorbente viene de las cadenas de Markov, y quien que las haya estudiado se acuerda qué es uno de esos estados absorbentes. Creo que era uno que tenía probabilidad uno de... Ay, no, De llegar a él, pero además si caes ahí nunca sales. O sea, siempre caes en ese estado y cuando llegas, pues ya no sales. Entonces aquí la idea es ver al estado final como un estado absorbente, donde vamos a estar transitando con probabilidad 1 y la recompensa que le vamos a asignar, ¿cuál se imaginan que va a ser? A esas transiciones, pues va a ser 0, ¿no? Entonces, podemos modelar al caso episódico como un caso continuo, donde el estado final es un estado absorbente como el que está puesto acá. Y entonces, como ya veníamos vislumbrando, nuestra definición del retorno, pues ya se vuelve general, donde en el caso continuo, esta t se hace ¿quién? Exactamente, en el caso continuo esta t se hace infinito, y para el caso episódico permitimos que esta gamma valga ¿quién? Exactamente, permitimos que esta gamma valga 1, que era la formulación con la que veníamos jugando hasta este momento. Ahora yo les pregunto, para el caso episódico, ¿siempre vamos a hacer gamma igual a 1? ¿O de qué dependerá? Pues depende de qué tanto caso queramos hacer a las siguientes recompensas. Realmente. Así es, ¿y eso de qué dependerá? La respuesta es correcta, ¿y eso de qué dependerá? Diseño. Del ambiente, ¿no? Y de cómo nosotros queramos ahí ayudarle también con un bias a lo que conocemos. O sea, imagínense, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza que están haciendo un agente para que conduzca. Que, aunque podemos pensar que es una tarea continua, episódica, porque cuando llega se acaba el episodio,
no tiene sentido que estemos considerando para la conducción lo que va a pasar, no sé, media hora después, ¿no? Al menos en lo que a conducción se refiere. ¿Sí están de acuerdo? Pero, por ejemplo, si lo que quisiéramos hacer es maximizar el consumo de energía, entonces ahí nos importa lo que pase una hora después. Pues tal vez sí, ¿no? Porque tal vez hasta ahí incluya el diseño de la ruta, qué tanto acelero, qué tanto freno en este momento y después, etc., ¿no? Pues a fin de cuentas esta cosa también se convierte en un elemento de modelado. ¿De quién? De lo que nosotros podamos conocer sobre el ambiente. Entonces puede haber casos, aún en los ambientes que sean episódicos, donde me convenga decirle que se enfoque más a la recompensa en un tiempo dado. Y entonces de alguna manera este gamma lo que me va a definir es una ventana de relevancia, ¿no? O un horizonte de relevancia. O sea, dependiendo de cuánto es ese gamma, cuál va a ser la relevancia que va a tener en el presente, la recompensa que pueda haber en el futuro. Ahora, por ejemplo, en los juegos, en un juego como el ajedrez, ¿valdría la pena ponerle a gamma un valor diferente a 1? No, ¿por qué? No importa cuánto tardes, quieres ganar. En ese caso, y además la recompensa nada más aparece al final. Entonces, en realidad, tú quieres que toda la información realmente se da hasta que termine el juego, si es que ganas, pierdes, empatas. Y entonces, en las jugadas que estás tomando ahorita, no puedes de alguna manera atenuar la importancia del resultado final, ¿no? Porque ese es el main drive, o lo que guía directamente a todas las jugadas en todo momento. ¿Sí están de acuerdo? Pues otra vez se vuelve una tarea de modelado. Y bueno, es importante porque eso es lo que nos da de comer a los humanos, o lo que al menos todavía en un buen tiempo va a ser, aún cuando va a ser tarea nuestra, ¿no? O sea, aún cuando ya las técnicas todavía son muy, muy buenas, la parte de modelado del ambiente y imponer vallas para hacerlos converger a mejores lugares, todavía todavía va a ser en un tiempo una tarea relevante. Y de hecho, en la industria, eso es por lo que se le paga a los científicos de datos. Saber, dependiendo del problema que tienes a mano, sus características, cuáles son los algoritmos que hay que utilizar, y bueno, también en qué parte del espacio de hiperparámetros moverte para optimizar. Y bueno, entonces tenemos eso ahora. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro estudio del aprendizaje por refuerzo, hemos estado hablando muchas veces de las políticas. Y bueno, entonces vamos a aprovechar para concretar nuestra visión de los agentes. Entonces, los agentes tienen dos cosas, bueno, tienen dos componentes principales. Y bueno, voy a comenzar poniendo esa, ¿no? La primera es la política, ¿no? Y entonces, nosotros entendemos a esta política como una función que le asigna masa de probabilidad a las diferentes acciones, ¿no? Dado ¿quién? Dado un estado. Entonces lo que me dice es, o sea, si tengo yo mi pi, si yo le hago un zoom out a la política, yo lo que voy a ver es que para un estado arbitrario, lo que voy a tener es una forma en que le vamos a asignar, dijimos, masa de probabilidad a todos y cada uno de las acciones. Entonces, si lo dibujamos, vamos a tener desde la acción 1 hasta la acción cardinalidad del espacio
espacio de acciones, y dijimos que cada una de estas va a tener una cierta masa de probabilidad, ¿no? Entonces, esa es la, digamos así, entendemos a este mapeo pi, que a cada uno de los estados, o para cada uno de los estados me define esta función de probabilidad, esta distribución, que a cada una de las acciones les asigna una cierta probabilidad, ¿no? Y bueno, entonces este es el caso general, donde en el caso particular déjenme ponerle aquí, en el caso particular de una función de control determinista, lo que tenemos es que toda la masa está en una de las acciones, ¿no? O sea, para una de estas vale 1 y para el resto, ¿cuánto va a valer? Sí. Exactamente, ¿no? Para una acción a J vale 1 y para el resto vale 0. Y entonces, esta política de control vive en el agente y es la que él utiliza para decidir qué acciones tomar en cada uno de los estados que se le presenta, ¿no? ¿Qué otra componente? Bueno, dudas sobre esto. ¿Sí es más o menos claro para todos? Recuerden que las dudas son lo que hace interesante a la clase, si no se vuelve así medio monótono y nada más. Digamos que se restringe o tiene un bias completo a lo que yo creo que es importante, y sus preguntas me hacen poder profundizar o dar un poco más de exploración en otros, en la profundidad en otros temas. Bueno, ¿qué otra cosa creen que haya también en el agente? Así como lo dibujamos en nuestro diagramita, ¿no? O sea, porque nuestro diagramita de Reinforcement Learning, si lo ponemos aquí en chiquito, dijimos que tenía aquí el agente, aquí abajo estaba el ambiente, el environment, el agente actuaba sobre el ambiente con las acciones y el ambiente le daba retroalimentación al agente. ¿De qué forma? Con el estado actual y con la recompensa, ¿no? Y bueno, y entonces en este diagramita simplificado, ¿qué otra cosa debe haber adentro de la gente? La recompensa. La recompensa es la que le llega, o sea, la recompensa la podemos ver en forma de tacos o de dulces, ¿no? Me gustan más los tacos. Pues ahí dibujé un dulce, ¿no? Pero puede ser, ¿cómo se llama? Más bien parece una quesadilla, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay dentro de la gente? Sí, de las cosas que hemos estado hablando, ¿qué otra cosa debe haber adentro de la gente? Una función. Las Muchas funciones. políticas. La política, ¿no? Una de ellas es la política, pero yo creo que la respuesta va hacia cómo calculamos esta, ¿no? O sea, aquí adentro debe estar también nuestro algoritmo de aprendizaje, ¿no? La función de valor. Y este algoritmo de aprendizaje, o los primeros que vamos a ver, se van a, precisamente, el elemento principal van a ser las funciones de valor, ¿no? Entonces, para calcular esas políticas de control, nuestro insumo va a ser la función de valor, que ya también hablamos de ella, pero la vamos ahorita la vamos a concretar más, ¿no? Vamos a escribir su formalización. Pero bueno, también lo que quiero es ver que el agente tiene dos tareas, ¿no? Está actuando sobre el ambiente a través de las acciones, pero también a través de la retroalimentación que recibe, el algoritmo de Reinforcement Learning tiene que estar aprendiendo. Eso lo va a aprender, como bien dijeron, al menos en esta primera fase, a partir de tener estimados de función de valor. ¿Y con eso qué va a hacer? Actualizar. Exactamente, ¿no? O sea, esta política es algo que también está evolucionando, ¿no? Nosotros vamos a estar evolucionando esa política, y por eso dijimos que de hecho el espacio de búsqueda del problema de optimización era ¿cuál?
Las políticas. el espacio de las políticas, ¿no? O sea, lo que vamos a querer es ir mejorando nuestras políticas, irnos moviendo en el espacio de las políticas con el propósito de maximizar nuestra función objetivo, que dijimos que es el valor esperado de la recompensa acumulada y que aquí está puesto ya de manera explícita. Y bueno, las técnicas que vamos a utilizar hacia adelante es, a partir de los estimados que vamos a tener aquí, es que vamos a generar mejores políticas con la idea de otra vez volver a estimar y ir generando una nueva política. Bueno, pero eso lo vamos a ver a detalle hacia adelante. Pero lo que ya estamos ahorita en condiciones de especificar completamente es esta función de valor, donde de lo que se trata es asignar o determinar cuál es el valor de un estado en términos de la recompensa acumulada o del valor esperado de la recompensa acumulada. Y aquí lo importante es que tiene un sub-pi, o el énfasis ahorita. ¿Qué quiere decir ese subíndice pi? Exactamente, ¿no? Dijimos que estos valores dependen de la política, ¿no? O sea, qué tan bueno es un estado para generar recompensa va a depender completamente de la política, y ahorita hacemos un dibujito sobre eso. Pero bueno, entonces nuestra definición formal de esta función de valor de un estado dada una política pi va a ser el valor esperado de, ¿cómo le llamamos a esta cosa? Return. Del return, de esa variable aleatoria return, dado que en el tiempo t estamos en el estado S. Y ahora nada más lo que hicimos acá fue sustituir nuestra definición de return, expandiéndolo a que potencialmente es una serie de sumas de variables aleatorias, tal vez de longitud infinita, nada más dado que estamos parados aquí, ¿no? Entonces esta es nuestra función objetivo. O sea, lo que queremos es maximizar este valor, y esta es nuestro espacio de búsqueda. Entonces, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a querer buscar es el valor de pi, o la política pi, que me haga que esta cantidad, que es el valor esperado de esto, sea, ¿cómo se llama? Sea máximo, ¿no? Sí, es más o menos claro para todos. Ahora, déjenme dibujar esto. Vamos a dibujar qué tenemos puesto, qué tenemos puesto aquí. Bueno, entonces lo que tenemos puesto ahí es que el valor que estamos queriendo calcular, en el caso sobre todo de Model Free, lo vamos a querer hacer de la siguiente manera. O sea, aquí nosotros tenemos una secuencia de variables aleatorias de retorno, ¿no? Pero bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es generar posiblemente episodios de nuestro ambiente y nuestro, ¿cómo se llama? Siendo controlado por nuestra política de control pi, ¿no? Y que eso, bueno, esto aquí está modelada por estas acciones que son tomadas dadas la política de control pi. Entonces, lo que nosotros veríamos en un experimento es que estamos en un estado, seleccionamos una acción A dada la política de control pi, y nosotros vamos a experimentar un siguiente estado S' y vamos a experimentar también una recompensa, ¿no? Y eso va a ser una secuencia. Ahorita vamos a pensar para este ejemplo en el caso episódico,
una secuencia finita hasta que llegamos a un estado final. ¿Ok? Pero bueno, yo podría eso, digamos que si yo calculo esta suma de recompensas, es esto que tenemos acá. ¿Qué sería, Con por el ejemplo, si listón, yo... ¿no? ¿Mandé? Con el listón. ¿En el qué, O perdón? sea, las sumas las recompensas con el Y listón. descuentas, o sea, las sacamos así, ¿no? Ah, Digamos que vemos las recompensas que salen acá y aplicamos esta suma y ya tenemos ese valor. Ese valor que saldría de ejecutar un episodio de nuestro ambiente, ¿ya es esto lo que queremos, calcular? ¿O qué sería? O sea, si agarramos efectivamente, ¿no? O sea, agarramos esta suma de k igual a 0, en este caso no hasta infinito, pero hasta t de este gamma, k, y bueno, aquí no sería r mayúscula, ¿no? Sería una r minúscula, y alguien dígame ahorita la diferencia de esto en términos de notación. ¿Cuál es la diferencia entre yo aquí utilizar una r minúscula contra esta r mayúscula de acá? Pues ya no es una variable aleatoria. Exactamente, ese ya no es una variable aleatoria, ese ya es un número, es un escalar que nosotros vimos al ejecutar esta simulación, ¿no? Al ejecutar este experimento. Entonces, este numerito, ¿cuál es la relación entre este numerito que tenemos aquí y este? Pues el de arriba te ayuda a aproximar la esperanza, ¿no? Ese sería una muestra de esa variable aleatoria, ¿no? O sea, ese es un valor, una muestra de lo que puede tomar esta variable aleatoria. Pero en realidad ese valor que está puesto ahí no considera nada más una trayectoria, sino que si queremos calcular ese valor esperado completo, tenemos que considerar todas las formas con sus respectivas probabilidades de suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí todas las formas empezarían por todas las acciones que puede tomar, ¿no? Y entonces esas cosas, ¿con qué probabilidad sucederían? Pi. Exactamente, ¿no? A esto sucedería con probabilidad pi de A dado S, ¿no? O sea, con probabilidad de pi dado S surgirían estas primeras ramas de mi diagramita. Y luego si aquí agarro un diagramita y le hago más zoom y veo siguientes estados, ¿esto con qué probabilidad ocurriría? O sea, cada uno de estos, ¿con qué probabilidad ocurriría? Cada uno de estos estados, ¿con qué probabilidad? Y para hacerlo fácil, si quieren, cada una de estas transiciones también ya tienen un reward. Son siguientes estados y rewards. ¿Con qué probabilidad ocurriría cada una de ellas? Sería con la probabilidad de ¿quién? De ese prima reward, dado ¿quién? Dado S, A, ¿no? A cada una de estas transiciones, la probabilidad de estar en el estado S y pasar a un estado S', está dictada por el modelo del ambiente, si es que lo conociéramos, y cada una de esas transiciones va a tener una probabilidad que está dada por esta probabilidad condicional, ¿no? Que es la probabilidad de saltar al estado S' y de recibir una recompensa R, dado que estoy en el estado S, y ejecutar ¿quién? La acción A, ¿no? Y bueno, entonces, miren que esto se abre, ¿no? Este es un árbol así grandote. Entonces, si queremos calcular este valor esperado, pues debemos considerar todas estas probabilidades. ¿Están de acuerdo? O sea, este árbol que se hace bien grandote desde el inicio hasta el fin. Y bueno, todo eso es lo que tenemos que calcular si queremos tener el valor exacto de este valor esperado de esta variable aleatoria, que es la suma de las variables aleatorias de recompensa escaladas por ese gamma, ¿no? Sí, es más o menos claro hasta ahorita. Y bueno, estimados de eso es lo que vamos a llamar como función de valor,
Y ahora también, una vez más, es claro para todos que este valor esperado está grandemente o influenciado grandemente por ti. Seguro, ¿no? Porque la política, como lo vemos en este diagrama, pues determina por dónde me voy a ir, ¿no? Y bueno, y entonces, por lo tanto, eso va a determinar cuáles son las secuencias de recompensa que voy a, que voy a ver. Lo que vamos a querer buscar es una política de control que me haga ir por los lugares más generosos, ¿no? Donde haya más recompensa positiva. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, función de valor, valor esperado de la recompensa acumulada a partir de un estado, si es que voy a seguir una política de control, ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No tienen dudas? Bueno, pues vamos a ¿El valor esperado se puede ir modificando con el tiempo, dependiendo del ambiente? Buena pregunta. ¿El valor esperado se puede modificar con el tiempo? Sí, ¿en qué caso? Si el ambiente no es estacionario. Exactamente, si el ambiente no es estacionario, este valor esperado va a cambiar porque precisamente ese resultado ahí dependería de este amigo de acá, ¿no? Entonces, si esta distribución de probabilidad cambia, entonces va a cambiar su valor, esperado. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y bueno, ya que estuvo esa pregunta que es muy buena, cuando los ambientes se vuelven no estacionarios y que su política de control y su dinámica cambia, entonces en ese caso los algoritmos de aprendizaje por refuerzo siempre se van a ver motivados para hacer exploración. Pues siempre van a tener que estar explorando cuál es el efecto de las acciones, siendo que el ambiente cambió. En el caso estacionario, si esta política si esta distribución de probabilidad es fija, conforme yo voy ganando, por ejemplo, muestras sobre mi ambiente, puedo pensar o espero por la ley de los grandes números que los promedios que calculen se van a empezar a acercar a este valor esperado. Y entonces en algún momento podemos perder la motivación para hacer exploración, ¿no? Porque ya tengo un muy buen estimado del valor esperado, ya sé cuáles son las acciones buenas, las malas, sé cuáles son los estados buenos y los malos, ¿no? Entonces ahí perdería esa motivación. Pero por otro lado, en el caso que sea no estacionario, nunca se pierde la motivación para hacer exploración porque el valor esperado va cambiando. Entonces las acciones que eran buenas para el tiempo actual no necesariamente van a ser buenas para el tiempo futuro y necesito un mecanismo de darme cuenta para eso. Bueno, entonces a esta en particular se le conoce como función de valor estado. Vamos a ver ahorita adelante que hay otra función de valor que es función de valor estado-acción. Entonces, ¿por qué se llama función de valor de estado? Porque se fija nada más depende del estado actual y de la política de control, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué información nos da? Pues bueno, los estados que este valor sea grande, es estados en los que me conviene estar, ¿no? Me conviene caer en ellos, ¿no? Si yo lo veo ahí, chance de uno de esos, ahí voy, ¿no? Los que tengan valor pequeño o malo, pues no me conviene estar ahí. Y bueno, ahora aquí enfatizar también la diferencia entre estos y la recompensa, que ¿cuál es? ¿Cuál es la recompensa entre una función de valor estado y la recompensa? Pues la recompensa es una señal del ambiente. Exactamente, que nada más depende de la transición actual, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos contemplando ahora es todo el juego. Estamos incluyendo el presente cercano y posiblemente también el futuro medio y el futuro lejano, ¿no? Ya dependiendo de cuál sea nuestro valor de gamma. Pero bueno, entonces este es
la función objetivo completa de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Lo que nos interesa es la recompensa a largo plazo. Bueno, y esa recompensa a largo plazo está en términos de la recompensa acumulada a largo plazo, y está en términos de la recompensa actual. Bueno, entonces, vamos a ver. De manera similar, podemos definir la función de estado-acción, o también nada más le dicen función de valor de acción. Es similar a lo que tenemos, solo que esta función de valor estado-acción es la recompensa o el valor esperado de la recompensa acumulada, dado que estoy en el estado S, pero ahora tomo una acción arbitraria A que puede ser fuera de la política. O sea, esa no es necesariamente la acción que me determina la política. Porque dices, ¿cuál es el valor a largo plazo si estoy en el estado S? Ejecuto la acción A y a partir de ahí, ahora sí sigo la política de control definida por pi. Y bueno, ese valor es el que está puesto acá. Entonces, si modifico un poco mi dibujo, SQ es el valor esperado de estar en S, ejecutar A, recibo una recompensa, y luego cuando llego aquí a S', ¿qué hago? Tomo una acción siguiendo ¿quién? Siguiendo pi, ¿no? Ahora esta sí sale de acá. Y bueno, ya de aquí se hace otra vez el arboloto, ¿no? A partir de acá, a partir del siguiente paso, ya sigo mi política de control pi. Entonces ese valor esperado, que al principio me deja fijarme en una acción particular, pero después se calcula en términos de una política de control pi, es esa función de valor estado-acción, o nada más también se le dice acción. ¿Sí es claro? O sea, en el caso del valor de un estado, siempre actúa pi. En el caso de estado-acción, yo puedo fijarme en una acción en particular y luego después veo su efecto y luego considero para el resto del proceso de decisión secuencial, ya considero la política. Sí, más o menos me está sentido. ¿Para qué creen que utilicemos eso? Para ver si podemos mejorar la política. Exactamente, ¿no? Imagínense que tengo mis funciones de valor y tengo mis funciones de valor estado-acción. Pero resulta que mi política de control me dice, vete por acá. Toma la acción A'. Vamos a pensar que esta es la acción que me pide, que me dice que pide hace. Mi política pi me dice que para la acción, que para el estado S, tome la acción A, ¿no? Eso es lo que me dice la política pi. Pero yo vengo y veo, imagínense que tuviéramos resultados exactos, que el valor Q de este estado de acción es mejor que el de tomar la acción que me determinó la política pi. ¿Qué haríamos? Pues si eso es mejor, pues entonces agarro el A', ¿no? Si es que ese es mejor. En los hechos, ¿qué acabo de hacer? Cambiar la política de control, ¿no? Ya al menos la cambié para una
para un estado, ¿no? Porque mi política actual me decía, vete por aquí. Y yo, bueno, ahora a partir de la información que me da Q de Pi, tomo una acción distinta. Entonces, en los hechos acabo de cambiarle un poquito a mi política de control. Y vamos a ver que vamos a tener garantía que esa nueva política de control es estrictamente mejor que la anterior. Entonces, va a ser uno de los primeros mecanismos que vamos a utilizar para movernos en el espacio de las políticas. Vamos a ir haciendo, vamos a ir cambiando nuestra política de control a partir de lo que nos digan estos valores. Pero bueno, entonces ese va a ser lo interesante, o parte de lo interesante de la información que nos da este valor. Y bueno, y ahora lo otro es que todos los valores esperados, todos los valores esperados se pueden estimar como a partir de muestras, ¿no? O sea, yo puedo estimar un valor esperado si tengo el número suficiente de muestras de esa variable aleatoria, ¿no? Y bueno, ahora en el caso de aprendizaje por refuerzo, esas muestras son experiencia. ¿A qué se refiere? Bueno, yo experimento un proceso o una instancia del proceso de la evolución de mi sistema, y entonces esa es una muestra de estos valores esperados que están puestos ahí. Pues a partir de esa experiencia, de esas muestras de este valor, vamos a tener estimados, o vamos a poder estimar estos valores esperados, tanto la cantidad Q como la cantidad V, ¿no? Y eso es lo que, esa es una de las formas en las que se va a materializar el aprendizaje por refuerzo. O sea, donde la promesa que teníamos de aprender a través de la experiencia, dijimos, se va a convertir en muestras de estos valores esperados que vamos a utilizar para movernos en el espacio de búsqueda, que es el espacio de política, ¿no? Y bueno, vamos a ver que ese es, digamos, que el núcleo del área del aprendizaje por refuerzo. Y de las primeras técnicas que vamos a ver, van a ser unas instancias de los famosos métodos Monte Carlo, que en esencia va a ser eso, ¿no? Va a ser recopilar muestras de los valores esperados para, a partir de esa información, definir algoritmos que nos ayuden a movernos en el espacio de búsqueda, que es el espacio de políticas, con el objetivo de maximizar nuestra función, ¿no? Que es el valor esperado de la recompensa acumulada. Ahora, desde el principio viene un disclaimer, que es un problema grande, o el cuello de botella va a ser lo que me va a limitar la escalabilidad de estos métodos, es que para yo estimar el valor de un estado, ¿qué es lo que estamos dibujando aquí? ¿O qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar muestras, ¿no? Pero por cada estado, ¿cuántas muestras se necesitan para empezar a tener un estimado confiable del valor esperado relacionado con el valor de ese estado? En términos formales, un chorro, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada estado voy a tener que tener un montón de muestras. Y entonces ahora imagínense que mi sistema tuviera cientos de millones de estados. Pues eso ya no se hace práctico, ¿no? Ya se hace intratable. O sea, si por cada millón de estados yo necesito hacer 1 millón o necesito recopilar 1 millón de muestras, donde cada muestra es también algunas miles de estas transiciones, pues ya se ve que eso está muy complicado, ¿no? Y bueno, entonces ese va a ser el cuello de botella de esos primeros métodos que vamos a ver, que se llaman los métodos tabulares. Y se llaman métodos tabulares porque estas funciones de valor las podemos ver como una tabla donde cada estado tenemos el valor que hemos estimado. O para cada par estado-acción también tenemos el valor que hemos estimado.
Pero cuando ese pues, espacio de estados o espacio de acciones crece demasiado, no se hace factible tener de manera explícita todos esos valores, ni siquiera por, bueno, tanto por la memoria que requirieran, sino por el costo computacional que vamos a necesitar para tener estimados confiables de esos valores, ¿no? O sea, porque recuerden que estas funciones, de hecho, a ver, vamos a ver ¿cómo se ve la función de valor? ¿Cómo se vería una de estas funciones? ¿Cómo se ve BPI? Es una función que a cada quien le asigna ¿qué? Acción. No, BPI. Estado. Digo, acá estado le asigna Acá está. Exactamente, ¿no? Al estado 1 le asigna un número ¿qué? Un número real, Sí. que es el valor esperado de la recompensa acumulada si partí de este estado y seguí la política pi, ¿no? Sí. Entonces acá de este lado, déjenme, o sea, que va desde, o sea, b de pi es una función que va ¿de dónde? Del espacio de estados ¿a dónde? A los reales, ¿no? Pero bueno, entonces necesito, bueno, ahora, pero la cosa es que lo que yo quisiera guardar, digamos, aquí para el estado 0 es este valor esperado siguiendo pi de la recompensa, del retorno. Déjenme ponerle g de 0, porque empezamos desde 0, ¿no? Dado que ¿quién? Déjenme ponerle g de t para que quede. ¿G de t dado qué? Ese 0, ¿no? O sea, ese es el valor que yo quiero poner ahí. Pero dijimos que para ponerle un valorcito acá, ¿qué necesito? Un montón de muestras, un montón de experiencia para que el número que pongo acá, o sea, en realidad yo lo que voy a agarrar es una suma sobre un montón de experiencias y eso es lo que voy a poner aquí, ¿no? Entonces lo que necesito es que este n sea grande para que lo que está puesto acá realmente se parezca a esto que yo quiero calcular, ¿no? Y eso va a ser por todos y cada uno de los estados. Entonces si ese espacio de estados es grande, se pone difícil la cosa. Y bueno, y ahora ¿cómo se ve para QPI? ¿Cómo es esa función QPI? Estado de acción. Exactamente, ¿no? Ahora es ese cruzar. ¿Y esto a dónde va? A los reales también, ¿no? Entonces igual cada uno de estos pares, que ahora pues es todavía más grande, ¿no? Es ese cruzar. Igual, digamos, para cada estado S0 y acción 0, yo le voy a querer poner ese valor esperado, dado pi, lo que tenemos allá, ¿no? Donde igual, lo que vamos a poner aquí, al menos para el caso model ¿qué? Model free, va a ser unas muestras, ¿no? Sí. Una suma de muestras. Entonces, digamos que nada más lo que quiero es enfatizar que es un montón de cómputos. Estos modelos basados en estos algoritmos tabulares, en las soluciones tabulares, para el caso model free, requieren un montón de experiencia y por lo tanto un montón de cómputo, entonces su escalabilidad está severamente limitada. Cuando digo severamente, es severamente limitada. Porque aparte eso es para una política, ¿no? Exactamente. Estupendamente, muy buen comentario. En realidad esto sería para una política y entonces todavía va a requerir un proceso de ir iterando la política, haciéndola mejor y eventualmente esperar que esta cosa converja a la política, ¿no? Entonces sí se ve que es un chorro de cómputo, ¿no? Muy bien. Entonces, así como definimos el retorno de forma recursiva, también vamos a poder definir estas funciones de valor de manera recursiva.
Y estas formulaciones recursivas nos van a dar pie a nuestras soluciones analíticas para el caso Model Based, pero bueno, también las vamos a seguir con sus valores esperados para el caso Model Free. Entonces vamos a revisar esto. Entonces nosotros definimos a la función de valor de un estado dado pi como el valor esperado del retorno, dado que estoy en el estado S, y luego sigo echando pi, ¿no? Sigo jugando con mi política. Pero bueno, ahora entonces, esta nosotros la podemos desenrollar en un paso. O sea, donde lo que tengo es que este valor esperado le puedo sacar de aquí adentro la primera recompensa, que es este RT más 1, más el resto de la recompensa, ¿no? Que es gamma veces la recompensa, el retorno a partir del siguiente pedazo, ¿no? O sea, lo que hicimos nada más decir, bueno, nosotros sabemos que GDT es igual a una suma de recompensas bueno, pero con los gammas, ¿no? Y entonces esta completa es ¿qué? Esta completa es GDT, ¿no? Pero dijimos que si factorizamos aquí, le factorizamos un gamma a esto, la podemos escribir como GDT, ¿qué? Exactamente, como GDT más 1, que es lo que hicimos, aquí, ¿no? Ahora, se ve, es nada más, ¿qué es la siguiente línea? La definición de la esperanza. Exactamente, ¿no? Nada más es la siguiente línea es la definición del valor esperado, pero ahí nada más lo aplicamos para aquí, o sea, también es la definición del valor esperado, pero lo pusimos explícitamente para quién nomás. O sea, ahí también nada más pusimos explícita la expresión del valor esperado, pero nada más un pedacito. ¿Para el estado de doctrina? Exactamente, nada más para el primer paso. O sea, nada más, ahí está explícita la expresión del valor esperado, nada más para el siguiente paso, y lo demás está en la forma, déjenme decirle, simplificada para el resto del episodio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos el valor esperado del primer paso, y bueno, vamos a hacer nuestro dibujo con el que hemos estado jugando, ¿no? Estamos en ese, y dijimos que con una probabilidad dada por mi política, tomo cualquiera de las acciones, ¿no? Entonces, estas acciones que están puestas acá, esta se está gobernada por ¿quién? Exactamente, ¿no? Por eso él es el que pondera los valores que yo pueda tomar, ¿no? Este es mi pi, A de... Pero ahora, aquí, después de este lado, tenemos estas cosas, y déjenme ponerlo nada más aquí. O sea, ya estos siguientes, este siguiente estado y la recompensa, ¿suceden con qué probabilidad? Con el P. Exactamente, ¿no? Esto de acá sucede con esa probabilidad, ¿no? Que es la probabilidad del siguiente estado de recompensa, dado el estado actual, y la ¿qué? Y una acción dada, ¿no? Entonces, explícitamente tenemos el valor esperado ¿de quién? De la recompensa, ¿no? Si lo miran, o sea, si lo ven hasta acá, es la definición de valor esperado explícita, pero nada más para un solo paso, ¿no? O sea, ¿cuáles son todas las formas
de ganar reward en el primer paso, y es lo que está puesto ahí. ¿Sí, sí lo miran? Y bueno, ya nada más es esto que está explícito, más, y bueno, esto está aquí explícito, más, y ahora esto, ¿cómo lo especificamos? Ya nada más como gamma veces ese valor esperado de pi de el retorno a partir del siguiente estado, dado que voy a caer en un siguiente estado, ese primo, ¿no? Pero que pudo haber sido cualquiera, ¿no? Entonces, en esa expresión, nada más si dejamos explícito el valor esperado en el primer paso, ¿el valor esperado de qué? ¿De retorno? Del retorno, ¿no? O sea, este es el valor esperado, si se fijan, ¿de quién? De este amigo de aquí. ¿Sí lo miran? O sea, está explícito, ¿no? Son todas las formas que tengo de recibir reward. Y las formas de recibir reward dependen de qué acción tome y dependen de qué? ¿Qué estado? De cómo transicionó al siguiente estado y qué tantos tacos me dio el ambiente al haber hecho esa transición, ¿no? Que son todos los acciones, todos los siguientes estados y todo quién? Todos los tacos, ¿no? Todas las recompensas. ¿Sí lo miran todos? ¿Para quién? Para este valor de la recompensa. Y lo demás otra vez de forma implícita, ¿no? Nuestra forma recursiva para el resto de lo que está puesto acá. Pero bueno, entonces esto lo podemos reescribir. O sea, porque si se fijan, este valor esperado de G de T, no es otra cosa que este amigo de aquí. Y ya nos quedó algo ahí bien chido, que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Lineales. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas? ¿No es una ecuación por estado? Exactamente. O sea, con tantas ecuaciones incógnitas como la cardinalidad del espacio de estado. Y entonces ya podemos resolver el problema de calcular esa función de valor, ¿no? Métanle un resolvedor de sistema de ecuaciones y ya ahí tienen una forma de tener esa función de valor. Si es que conociéramos qué. La dinámica del ambiente, ¿no? O sea, si conocemos estas probabilidades, y bueno, también esto supuestamente sí lo conocemos, ¿no? Pero si conociéramos esas probabilidades, ya tenemos un sistema de cardinalidad del espacio de estados, ecuaciones con cardinalidad del espacio de estados incógnitas, y entonces lo podemos resolver. Ya a partir de esto podemos saber la función de valor de un sistema de aprendizaje por ejemplo. ¿Cómo la ven? Está chido, ¿no? Y está sencillo. A las ecuaciones lineales no les tenemos miedo. Tal vez sí porque son un chorro, ¿no? O sea, no son machas, pero son muchas. Y bueno, entonces también podríamos tener problemas de escalabilidad. Pero bueno, esto lo podemos resolver de manera analítica. ¿Sí lo miran? Y para cerrar con broche de oro, a esta ecuación que acabamos de ver, es la famosísima ecuación de Bellman, tiene una única solución porque tiene una ecuación son incógnitas y va a ser uno de nuestros caballitos de batalla para definir nuestros primeros algoritmos de aprendizaje. Tenemos nuestra ecuación de Bellman, que define un sistema de ecuaciones sobre todos los
decía, va a ser nuestro caballito de batalla, nos va a dar una forma de calcular la función de valor, aproximarla si no conocemos pi, aun cuando conocemos también, y bueno, de esa forma aprender el valor de una política. ¿Dudas hasta aquí? Yo no entendí de dónde salían las ecuaciones lineales. Bueno, pues ahí está. Ah, ¿Qué parte de ahí es no lineal? bueno, O sea, este es una variable. Bueno, aquí, para que me quiten y ponle b pi de s, ¿no? O sea, las ecuaciones tienen esta forma. Entonces, esta es una variable. Números, o sea, es un valor de una probabilidad. Y la otra variable. ok, ya, O sea, son todos, es un sistema de ecuación, y creo que adelante viene algún ejemplo, pero lo voy a dejar para la siguiente vez. Pero esta es una ecuación lineal, o sea, nada más tenemos las variables lineales, que son los valores de los estados, y acompañados de esas probabilidades que están puestas ahí. Que en el caso en el que las conociéramos, pues ya los podemos calcular. ¿Sí están de acuerdo? sí. Sí. ¿Hay peligro de que se indetermine el sistema? ¿De que tenga determinante cero o algo así? De hecho, está garantizada la convergencia para el caso finito. O sea, por ejemplo, si hacemos estas cosas continuas, pues ya se pone complicada la situación. Pero de hecho, en general, las ecuaciones de Berman tienen una solución única. ¿Más preguntas? Que aquí lo vamos a retomar la vez pasada y siempre, bueno, ahorita como están medio cansados. Entonces vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias.